Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, me llamo y en este canal nos encanta sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas. Y hoy, amigos míos, tenemos un plato fuerte. Vamos a destripar, analizar y disfrutar juntos de una serie que ha cautivado a muchos, Amor y Poder Turco. Prepárense porque vamos a explorar cada rincón de esta serie, desde sus personajes más memorables hasta las intrigas que nos mantuvieron pegados a la pantalla. Vamos a hablar de esos giros inesperados que nos dejaron boquiabiertos y de las actuaciones que nos hicieron sentir cada emoción. Si eres un fanático de Amor y Poder Turco, este vídeo es para ti. Y si aún no la has visto, quizás te convenzamos de que le des una oportunidad. Antes de que nos sumerjamos de lleno, quería recordarles que se suscriban al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros análisis, reseñas y recomendaciones de series turcas. Créanme, tenemos mucho contenido emocionante por venir. Y ahora sí vamos a empezar a hablar de Amor y Poder Turco. Amor y Poder Turco, como su nombre lo indica, es una serie que explora la compleja interacción entre estos dos elementos, el amor, en todas sus formas, y el poder, con sus tentaciones y consecuencias. La historia nos sumerge en un mundo de familias adineradas, secretos oscuros y luchas por el control. Es un cóctel explosivo que te engancha desde el primer episodio. No es solo un drama romántico ni tampoco solo un thriller político, es una amalgama de ambos que se entrelazan de manera magistral para crear una narrativa adictiva. La serie se construye sobre la base de la opulencia y la decadencia, la lealtad y la traición, y sobre todo, la eterna batalla entre el bien y el mal, disfrazada bajo la apariencia de una sociedad sofisticada. Uno de los aspectos más atractivos de la serie es, sin duda, su elenco de personajes. Tenemos protagonistas que te roban el corazón, villanos que amas odiar y personajes secundarios que aportan profundidad y complejidad a la trama. Pero, ¿qué es lo que los hace tan memorables? Creo que la clave está en la forma en que están escritos, con matices, contradicciones y vulnerabilidades. No son perfectos, lo cual los hace increíblemente humanos y fáciles de identificar. En lugar de ser figuras unidimensionales, cada personaje tiene una historia de fondo que moldea sus acciones y decisiones. Son impulsados por sus ambiciones, pero también atormentados por sus inseguridades y remordimientos. Esta complejidad es lo que los hace tan realistas y lo que nos permite conectar con ellos a un nivel emocional profundo. Tomemos, por ejemplo, a Al principio puede parecer, pero a medida que avanza la serie, vemos que en realidad es mucho más que eso. Descubrimos sus motivaciones, sus miedos y sus deseos más profundos. Vemos la presión que siente por mantener el legado de su familia, el peso de las responsabilidades que lleva sobre sus hombros y la soledad que se esconde detrás de su fachada impenetrable. Y es a través de estos descubrimientos que realmente conectamos con él. Comprendemos por qué toma ciertas decisiones, incluso cuando son moralmente cuestionables, y empezamos a sentir empatía por su lucha interna. Lo mismo ocurre con ¿quién? Y no podemos olvidarnos de los villanos. ¡Ay, los villanos! En Amor y Poder Turco los villanos no son simplemente malvados por serlo. Tienen sus propias razones, a menudo arraigadas en traumas pasados o en una sed insaciable de poder. Tal vez fue criado en un ambiente de carencia y envidia, lo que lo impulsó a buscar la riqueza y el estatus a cualquier precio. O quizás fue traicionada en el pasado y ahora está consumida por la venganza, dispuesta a destruir a cualquiera que se interponga en su camino. Esto no los justifica, por supuesto, pero sí los hace más interesantes y complejos. Los villanos realmente te hacen cuestionar. El hecho de que los villanos tengan motivaciones comprensibles, aunque retorcidas, los convierte en una fuerza formidable que desafía constantemente a los protagonistas y pone a prueba sus límites morales. La trama de Amor y Poder Turco está intrincadamente tejida con giros y sorpresas que te mantienen al borde del asiento. Cuando crees que lo has descubierto todo, ¡bam! La serie te lanza una bomba que cambia por completo tu perspectiva. Las relaciones entre los personajes son complejas y dinámicas, llenas de amor, odio, lealtad y traición. Las alianzas cambian constantemente, los secretos se revelan en los momentos más inesperados y las conspiraciones se extienden como una red que atrapa a todos los que se cruzan en su camino. No hay personajes completamente buenos ni completamente malos, y todos tienen algo que ocultar. Esta ambigüedad moral es lo que hace que la serie sea tan emocionante e impredecible.
Una de las cosas que más me gustó de la serie es la forma en que explora temas como la ambición, la corrupción y la búsqueda de la felicidad. Vemos cómo el poder puede corromper a las personas, llevándolas a tomar decisiones cuestionables y a sacrificar sus valores. Vemos cómo la búsqueda del poder puede obsesionar a las personas, consumiéndolas por completo y llevándolas a la autodestrucción. También vemos cómo la búsqueda de la felicidad puede ser un camino lleno de obstáculos y desilusiones. Los personajes se enfrentan a dilemas morales complejos y deben tomar decisiones difíciles que tienen consecuencias devastadoras. La serie nos invita a reflexionar sobre nuestras propias ambiciones y valores, y a cuestionar lo que realmente importa en la vida. ¿Es el poder, la riqueza o el amor verdadero? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para alcanzar nuestros objetivos? Además, Amor y Poder Turco nos presenta una visión fascinante de la cultura turca. A través de la serie aprendemos sobre las tradiciones, las costumbres y los valores de la sociedad turca. Vemos cómo la familia y el honor juegan un papel importante en la vida de los personajes. La familia es el núcleo de la sociedad, y la lealtad a la familia es primordial. El honor es un concepto fundamental que influye en las decisiones y acciones de los personajes. También vemos cómo las tensiones entre las tradiciones y la modernidad pueden generar conflictos y desafíos. Los personajes se enfrentan a la necesidad de equilibrar sus valores tradicionales con las exigencias del mundo moderno. Esta tensión crea un drama interesante que refleja las complejidades de la sociedad turca contemporánea. La serie también explora temas como el papel de la mujer en la sociedad, las diferencias de clase y las tensiones políticas. Ahora hablemos un poco de algunos momentos clave de la serie. Advertencia de spoilers. ¿Recuerdan cuándo? Fue absolutamente impactante. La revelación de que su propio tío había estado involucrado en el asesinato de su padre no solo destrozó su mundo, sino que también lo obligó a cuestionar todo lo que creía saber sobre su familia. ¿Y qué decir de? Ese momento definió la relación entre para siempre. La valentía de Aylin al enfrentarse a su esposo no solo la liberó de una relación tóxica, sino que también la convirtió en un símbolo de esperanza para otras mujeres que sufren en silencio. Estos son solo algunos ejemplos de los muchos momentos que hicieron de Amor y Poder Turco una serie tan memorable. La serie está llena de momentos de tensión, romance, drama y acción que te mantienen pegado a la pantalla hasta el final. Si tuviera que criticar algo de la serie, quizás diría que algunos de los giros argumentales eran un poco exagerados. A veces sentía que la serie se esforzaba demasiado por sorprenderme, lo que resultaba en situaciones poco realistas. Sin embargo, en general, creo que la serie logró mantener un buen equilibrio entre el drama, el romance y el suspense. A pesar de algunos momentos exagerados, la serie logró crear una narrativa convincente y emocionante que mantuvo mi interés de principio a fin. En cuanto a las actuaciones, tengo que decir que el elenco hizo un trabajo excepcional. Brilló especialmente en su papel como. Su interpretación fue. Logró transmitir la complejidad de su personaje de una manera muy convincente. Desde su lenguaje corporal hasta sus expresiones faciales, cada detalle de su actuación estaba cuidadosamente pensado y ejecutado. Y también estuvo increíble, logrando transmitir la complejidad de su personaje de una manera muy convincente. La química entre los actores principales era palpable, lo que hizo que las relaciones entre sus personajes fueran aún más creíbles. La química entre Demir y Aylin, por ejemplo, era electrizante y sus escenas juntos eran siempre llenas de tensión y pasión. En resumen, Amor y Poder Turco es una serie que te engancha desde el principio y te mantiene pegado a la pantalla hasta el final. Con su trama intrigante, sus personajes memorables y sus actuaciones excepcionales, es una serie que vale la pena ver. Si eres fan de las series turcas o simplemente buscas una historia que te haga sentir, reír y llorar, te recomiendo que le des una oportunidad a Amor y Poder Turco. Es una serie que te hará reflexionar sobre el amor, el poder y la ambición, y que te dejará pensando en sus personajes mucho después de que hayan terminado los créditos. Bueno, llegamos al final de este análisis de Amor y Poder Turco. Espero que hayan disfrutado de este viaje conmigo. Hemos explorado los personajes, la trama, los temas y los momentos clave de esta fascinante serie. Hemos hablado de sus fortalezas y debilidades. Y en última instancia, hemos celebrado el poder del amor y la ambición en la pantalla. Espero que este análisis les haya dado una mejor comprensión de la serie y que les haya ayudado a apreciar su complejidad y su profundidad. Gracias por quedarse hasta el final.
Espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. Me encantaría saber su opinión sobre Amor y Poder turco. ¿Cuáles fueron sus personajes favoritos? ¿Qué momentos les impactaron más? ¿Están de acuerdo con mi análisis? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leerlos todos. Compartan sus pensamientos, sus teorías y sus opiniones. Me encanta interactuar con ustedes y aprender de sus perspectivas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos que también aman las series turcas. Y lo más importante, suscríbanse al canal. Activad la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Prometo seguir trayéndoles contenido emocionante y análisis profundos de las mejores series turcas. No se lo pierdan.